Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Una producción de Oanes en colaboración con Frecuencia UCIL. Hola, mi nombre es Mariela Miranda y les doy la bienvenida a este último episodio de la segunda temporada de Rumbos Sostenibles aquí por Frecuencia UCIL. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en episodios anteriores, pero hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de explicarlo, y es el triple impacto. Y a partir de esto también vamos a hablar de la regeneración. Para conversar sobre estos dos temas, tenemos como invitado a Mayma. Mayma es una ONG latinoamericana con sede en Argentina, que ha sido de las primeras en nuestra región en hablar tanto de triple impacto como de regeneración, así que no podíamos tener mejor invitado para tratar estos puntos. Y específicamente nos acompaña Ana Webb. Anita es directora del programa Mayma Azul, que nos acompaña desde la Patagonia Argentina, de un sitio precioso. Anita, muchísimas gracias por estar en este final de temporada de Rumbos Sostenibles. Bienvenida al programa. Hola Marie, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecida por esta oportunidad de contar quiénes somos como ONG y de qué va nuestro trabajo acá en Latinoamérica. Y justamente de eso queremos hablar. Comencemos por el nombre, porque Mayma, la palabra en sí, tiene un significado que además está muy vinculado a lo que de por sí hace la organización y los tipos de proyectos que tiene, ¿verdad? Cuéntanos más comencemos con la palabra. ¿Qué significa Mayma? Bueno, Mayma significa comunidad en guaraní. Y la verdad que cuando le pusieron ese nombre, no sé si dimensionaban lo que iba a terminar ocurriendo, ¿no? Porque justamente lo que nos gusta hacer luego de cada programa que se genera es generar comunidad. Así que somos una comunidad hoy latinoamericana que acompaña emprendedores en su triple impacto, como bien vos decías en tu introducción. ¿Qué tipo de proyectos o unidades? Hoy día vamos a hablar específicamente de Mayma Azul, más adelante vamos a retomar ese tema, pero ¿qué otro tipo de proyectos o áreas se trabajan desde Mayma? Bueno, en Mayma tenemos un fuerte propósito, ¿sí? que justamente como toda ONG de triple impacto tiene un propósito, y el nuestro es contribuir a la transformación de la economía hacia un modelo consciente, inclusivo y regenerativo, y lo hacemos potenciando comunidades emprendedoras. Y eso es a través, nuestra propuesta de valor son programas, ¿sí? de fortalecimiento emprendedor, que tenemos 3 tipos de programa, ¿sí? Uno de ellos es la Academia Mayma, ¿sí? Es en donde está lo básico del ABC de nuestras finanzas, cómo armar un modelo de negocio de triple impacto, qué significa un emprendedor de triple impacto y cómo conectarse entre ellos. Y después tenemos aquellos empresas o emprendedores que son, digamos, que buscan fortalecer su empresa, su modelo de negocio, hacia uno de triple impacto. Los ayudamos acelerándolos en sus modelos de negocio para que reciban inversiones importantes de fondo de impacto u otro, y así amplificar ese gran impacto que ellos tienen. Y el tercero de nuestras líneas, que es un poco la que nos toca de cerca, se llama territorios regenerativos. Y es ahí a donde empezamos a entender de que ya ser sostenible no era suficiente, y buscamos regenerar desde nuestras comunidades emprendedoras, productoras, hasta la economía y todo lo que de allí deriva. Y de ahí tenemos nuestra línea que es Mayma Azul, Mayma Bio y Turismo Regenerativo. Y con Mayma Azul, ¿cómo podríamos explicar qué cosa es lo que se hace? Bien, Mayma Azul surge justamente, bueno, es como una historia muy corta, pero yo arranqué trabajando muchos años en una ONG que buscaba potenciar la acuicultura en Argentina, y sabía que algo faltaba, ¿sí? Y ahí es que conozco a Margarita Carles, que es una de las cofundadoras de Mayma Azul, que me invita a trabajar en su programa, que trabajaba con agricultores hacia una regeneración. Entonces es como Mayma Azul se juntó con esta ONG, ¿sí? que estaba dedicada a fortalecer personas en su triple impacto, y la necesidad de apoyar a una acuicultura hacia más una sostenible y más regenerativa. Entonces de ahí sale Mayma Azul. Y lo que busca es potenciar a acuicultores
y emprendedores en un triple impacto y, ¿por qué no, hacerlos más regenerativos? Y aquí hemos soltado dos términos que dijimos íbamos a explicar al inicio del episodio y hasta ahora no los explicamos, así que llegó el momento. Comencemos con, creo, el más sencillo de entender, que es triple impacto. Esto lo hemos mencionado, los que han tenido la oportunidad de ver el programa desde la primera temporada, es algo que venimos mencionando. Efectivamente, esto ahora no lo habíamos explicado, pero aunque no lo crean, porque estábamos esperando tener un invitado como Maima para poder hablar de estos temas. Así que, Anita, ¿qué significa cuando decimos que tenemos que trabajar con un enfoque de triple impacto o que queremos trabajar con un enfoque de triple impacto? Bien, un emprendedor o empresa que tiene triple impacto es primero una persona que genera un nivel de conciencia mucho más elevado. ¿Y por qué arranco por este lugar? Porque siempre nuestros programas o nuestro inicio de qué significa el triple impacto es trabajar con las personas desde qué solución aporta su empresa o su emprendimiento o su propuesta de valor a solucionar una problemática o ambiental o social que tiene a su alrededor. Uh-huh. Entonces, los negocios de triple impacto son negocios cuya renta no es el fin, ¿sí? Sino es un medio para generar un impacto social y ambiental superior. Por ejemplo, un negocio de triple impacto es aquel que, por ejemplo, puede tener un impacto social, ¿sí? En donde busque solucionar o trabajar, por ejemplo, con comunidades vulnerables, o puede tener también un impacto ambiental en donde busca solucionar o que su proyecto trate o fortalezca un área que está en menor o mayor impactada. Por ejemplo, no sé, tener un negocio de fábrica de zapatillas que se hacen, por ejemplo, el proyecto Cinca, que es una empresa que fue acompañada por nuestra organización, Uh-huh. lo que hace es, con restos de neumáticos, hacer una zapatilla. Y acá lo interesante es que no solo busca solucionar el tema ambiental, que es la cantidad de gomas y de neumáticos en desuso, sino que quienes construyen o elaboran la zapatilla son personas que están privadas de su libertad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es un negocio o un emprendimiento de triple impacto, ¿sí? Genera una zapatilla que la vende muy bien, porque si no es rentable, Uh-huh. entonces tampoco estamos haciendo las cosas bien. Y es ahí donde creemos que vinculamos o generamos o acompañamos y fortalecemos personas que contribuyen a una economía mucho más consciente, ¿sí? E Exacto. inclusiva. Es de ahí que se despierta este amor por lo que hacemos. Claro, de hecho, yo me acuerdo que en una entrevista con Juan, que es otro, Juan Sicardi, que es otro de los cofundadores de Maima, Juan hablaba de cómo este no es un tema de solamente ponerse en una onda, pues, de filantropía hacia lo social o ambiental. Justamente cuando uno habla de una empresa de triple impacto, es importante que las tres patitas funcionen, ¿no? Y que ésta sea rentable para que sus impactos económicos, generación de ingresos, generación de impuestos, de puestos de trabajo, se mantenga, pero siempre con un propósito de sumar a su comunidad o a su país o a algún área en específica. Y ahora, además de este tema, no solamente Maima, pero bueno, Maima es uno de los que lo habla en Latinoamérica hace varios años, ya se escucha mucho este tema de la regeneración, las economías regenerativas, las comunidades regenerativas, negocios regenerativos. Entonces, ¿qué cosa es regeneración? O sea, porque muchas veces lo agarramos muy al biológico y nos ha pasado que cuando queremos hablar de regeneración en negocios, no, las personas que lo escuchan por primera vez no puedan hacer este match entre un negocio y la palabra regenerar, que la vinculan a lo tema netamente biológico. Así es. Bueno, la regeneración como concepto, que es algo también que hoy nos encanta llenarnos de conceptos nuevos, que en realidad arranco por acá porque es simplemente estamos volviendo a los sistemas naturales, Ok. Mari. Y la regeneración es justamente eso, volver a un sistema natural. Y
aportar más al sistema beneficios de los que estoy sacando, ¿sí? Vos te acordás de que la definición de sustentabilidad era dejar el lugar a nuestras generaciones de la misma manera que nos dejaron a nosotros nuestros padres. Bueno, acá ya ser sostenible no es suficiente, estamos totalmente sobregirados y tenemos que aportar más beneficios de los que sacamos de la naturaleza. Y eso a todo nivel, a nivel económico, a nivel social y a nivel ambiental. Entonces de eso se trata, de cuando uno concibe un proyecto o un emprendimiento, lo hace desde el lugar de aportar más beneficios al sistema de los que extrae. Es tan simple como eso. Y si tenemos alguna duda es ir a la naturaleza y ver cómo funciona. La naturaleza es regenerativa per se, ¿sí? Siempre está dando más de lo que saca al sistema. Y de eso se trata. Si uno tiene eso como premisa en la cabeza, a la hora de pensar cómo ser más regenerativo, o cómo ser regenerativo, o cómo regenerar mi sociedad, mi economía, mi ambiente, tiene que siempre estar pensando en cuánto está sacando y que tiene que aportar más de lo que saca. Y es una regla básica, ¿sí? Así que de eso un poco se trata el concepto de regeneración y cómo lo entendemos desde nuestra organización. Y además este concepto también se está utilizando mucho en algunos enfoques como más productivos. Por ejemplo, ya cada vez se escucha mucho más, y no solo productivos, ¿no? Cada vez se escucha más el tema de enfoques de turismo regenerativo. De hecho, tenemos un episodio sobre eso en la primera temporada. Agricultura regenerativa y ya cayendo más a los temas del programa, acuicultura regenerativa. ¿Cómo podríamos explicar, Anita, en fácil, porque efectivamente tenemos gente que no necesariamente es muy técnica en estos temas, qué cosa hablamos cuando es acuicultura regenerativa? Bien, siempre es mejor con un ejemplo Sí. Que hablar tanto de concepto, ¿no? Si entendemos o si de lo que dijimos anteriormente nos quedamos con aportar más beneficios de los que saco y nos vamos a la acuicultura, imaginemos un sistema de long lines en el agua, ¿sí? En donde estoy trabajando con especies que después me voy a comer, consumir, se lo voy a dar a una vaca, va a entrar al sistema o como biofertilizante. Yo estoy cultivando especies, ¿sí? Que aportan más beneficios de los que sacan. Por ejemplo, el cultivo de algas, que sabemos que las algas son, como todas fotosintetizadoras, fijan dióxido de carbono y largan oxígeno al sistema. Entonces, fijan dióxido de carbono, sacan dióxido de carbono de la atmósfera y eso tiene alguna relación con ser beneficioso para el clima, para el cambio climático que ya se nos viene encima. Otro ejemplo son los bivalvos, ¿sí? Los moluscos bivalvos que filtran agua. Tienen una tasa de filtración tan asombrosa que son grandes depuradores. Entonces, ahí está en cómo se entiende la acuicultura regenerativa, como el cultivo de especies que beneficien al sistema. Y no olvidarnos de que aportan también a la alimentación humana. Son alimentos de una excelente calidad que aportan nutrientes bueno, tiene un beneficio económico porque también aportan beneficios económicos a las personas que los cultivan. Entonces, si yo estoy viendo todos los beneficios que aportan versus lo que yo pongo en el sistema para poder cultivarlos, mi cuenta tiene que dar positiva a favor del ambiente, ¿sí? Y eso es regeneración. Bueno, yo creo que sí se ha entendido bien. Anita, otro tema, ya cayendo un poco más a ejemplos, este año ha sido un año bastante retador para el equipo del programa Maima Azul dentro de Maima. Lo sé porque además yo he tenido la suerte de formar parte del equipo. Entonces sé que ha sido un año bonito pero retador y hemos trabajado 3 proyectos grandes. Arrancamos a inicios de año con México, trabajando con comunidades y con emprendedores y con empresarios del sargazo en el Caribe mexicano. De ahí hemos tenido el proyecto de poder organizar de manera colaborativa una hoja de ruta de algas en Chile, enfocándonos en el sur.
Y además, de manera como no transversal pero continua, se tiene el proyecto de Azul en Misiones en Argentina, que los otros han sido como más prospectivos, más de investigación, más de codiseño de cosas, pero el que realmente está enfocado en muestran lo que Maima Azul realmente quiere hacer, es Misiones, el proyecto de Misiones. Entonces, hablemos un poquito más de... Comencemos porque no todos sabemos, al menos acá en Perú y bueno, en Chile que nos escuchan, dónde queda Misiones, en qué parte de Argentina. ¿Cómo podemos ubicarnos fácilmente para entender el clima y demás? Claro, bueno, fantástico. Misiones es un proyecto pionero en lo que es extensionismo de acuicultura. Eh, y está ubicado en la provincia de Misiones, bueno, está en la Mesopotamia, es como una selva, tiene las cataratas del Iguazú, que son patrimonio de la humanidad, así que automáticamente uno piensa que está lleno de agua, que hay mucha selva, mucho verde, predominan los verdes oscuros, las tierras rojas, las aguas café, ¿sí? Y es ahí donde emplazamos nuestro gran programa, que tiene una duración de 2 años, ¿sí? Está, digamos, financiado por Fundación Visa, ¿sí? Que son nuestros donantes, y tiene como una estructura muy de extensionismo, muy territorial. Estamos trabajando con 12 técnicos y técnicas en más de 10 localidades, ¿sí? A lo largo de todo Misiones. Cada uno de estos técnicos tiene a cargo 15 familias de productores. Hoy estamos trabajando con más de 200 familias productoras de pacú, boga, sábalo, entre otros, en policultivos, en estanques de agua, que son estanques rectangulares muy grandes, que anteriormente habían sido utilizados como reservorios de agua, como bebederos de animales, pero la idea es justamente colaborar en 3 grandes ejes. Uno es acompañarlos en sus finanzas, ¿sí? A través de capacitación. Hemos capacitado a este equipo técnico y ellos capacitan a sus familias productoras en grupos de pares, ¿sí? ¿Qué son los grupos de pares? Sí. Son encuentros mensuales que tiene el técnico con sus 15 familias y ahí se genera este intercambio de saberes. ¿Sí? El técnico le aporta conocimientos en finanzas, ¿sí? Y las familias productoras conversan y organizan cosas increíbles, como por ejemplo la primera fiesta del piscicultor en el Soberbio, y hicieron una fiesta increíble donde se juntaron, cosecharon peces, los vendieron, hicieron una fiesta bárbara. Otro de los grandes ejes es el tema de buenas prácticas o prácticas regenerativas. Y nosotros cuando hablamos de regeneración tenemos que poder medir eso, ¿sí? Entonces de eso se trata. Estos productores están en la cadena, digamos, en la base de la producción, tenían un montón de deficiencias en cuanto a cosecha, biometrías, etcétera, etcétera, como cálculo de ración alimentaria, y nosotros los acompañamos mucho en cómo se hacen todas estas tareas. Y el otro gran eje es el de la comercialización, ¿sí? Y justamente de eso se trata. Pero como líneas transversales tenemos la colaboración extrema, esperamos que salgan cosas asociativas de esto de estar juntándose, pero con una vertical de género muy importante. Estamos valorando el rol de la mujer en la piscicultura y lo hacemos a través de talleres, de encuentros entre mujeres, y están saliendo cosas increíbles como la primer red de acuicultura de la piscicultura misionera, así que estamos maravillados con las cosas que salen de ellas mismas, ¿no? Y eso es un gran aprendizaje, porque uno a veces se pone a planificar grandes cosas y después llega al lugar y dice, bueno, la verdad es que la necesidad tiene que salir de las personas porque si no, no se hacen. Y eso, ajustar esas dos visiones de lo que uno trae y lo que te demuestra la necesidad real del territorio, es esa magia de la que todo el tiempo nos tenemos que estar adaptando.
Así que eso es Maimai. Y además esto, para ir, vamos a pasar a una etapa en la que vamos a hablar algunas lecciones aprendidas y retos. Entonces, para ir cayendo en lo que nos ha contado Anita, el proyecto que se tiene en Misiones, en Argentina, es un tema en el que se ve, es un modelo importante porque no solamente se ve el tema técnico de la acuicultura o incluso enfoques de acuicultura regenerativo de triple impacto, sino que se fortalece también esta parte económica que les comentábamos, de poder tener un negocio sostenible, que también es importante cuando hablamos de triple impacto, y generar, como bien lo dice Maima en guaraní, esta comunidad de personas, y este tipo de procesos ayudan a que en el momento que estos proyectos, por ejemplo en 2 años, terminan, la comunidad se mantenga y puedan continuar con sus procesos de aprendizaje colaborativo y crecimiento, que son importantes, por ejemplo, para zonas como Misiones, en las que tenemos pequeños productores que están tratando de avanzar. Pero para lograr este tipo de cosas, que he tratado de resumir, Anita, más o menos me ha salido, para lograr este tipo de cosas, también nos encontramos con una serie de retos. Y los retos que vemos en Misiones también se presentan en general cuando uno quiere hablar de triple impacto y regeneración. Desde lo que se ha vivido en ya casi un año, ¿cuáles consideras que son los principales retos o cuellos de botella que nos podemos encontrar al momento de trabajar con productores o emprendedores de triple impacto? En casos como, por ejemplo, la acuicultura. Bien, bueno, primero una descripción bellísima hiciste. La verdad que está genial, mejor que yo. Y algo que nos va a ayudar como a seguir el hilo, nosotros cuando hablamos de triple impacto, hablamos también de que ese impacto se tiene que medir. Y nosotros vamos a lo largo de todo el programa midiendo, ¿sí?, cómo mejoran sus ingresos, cómo mejoran sus producciones, cuál es el rol del liderazgo, cuánto liderazgo toman las mujeres en todo este proceso. Y ahí retomo la pregunta de cuáles son las brechas que cuáles son los grandes desafíos que tenemos. Primero, hay un nivel de informalidad muy grande cuando trabaja en la ruralidad, ¿sí? Lo mismo que la alfabetización digital, ¿sí? Hoy está todo digitalizado, pero si uno va a Misiones se da cuenta que no es así. Entonces, hay como grandes desafíos que tienen las personas en la ruralidad para generar este tipo de proyectos, y la formalidad es uno de ellos. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay que fortalecer mucho más el proceso de formalización, de que tengan sus habilitaciones al día, de que puedan tener cuentas bancarias, para poder acceder a créditos, que es lo siguiente. Ellos no venían viviendo de esta actividad. Entonces, generar ese cambio de conciencia en el que pueden vivir de la acuicultura necesitan dinero para eso. Y hoy en día lo que estamos haciendo es justamente colaborar en la formalización para que puedan acceder a crédito, cosa que también los estamos conectando. Y al final, en realidad, nuestro nombre tendría que ser Puente, porque lo que mejor hacemos es vincular organizaciones con los productores y viceversa. Entonces, esas han sido las grandes brechas que hemos tenido, ¿sí? Ya no se trata ni siquiera de un tema de mercado, porque el mercado existe. Hay demanda de pescado y más de las especies que los productores producen. Lo que pasa es que el productor no llega a la góndola porque en el camino hay una brecha muy grande entre cómo producen para poder entrar en esta cadena de valor de manera correcta, y ahí es donde esperamos que las colaboraciones entre ellos ocurran, ¿sí? Porque hay plantas ociosas, hay gente que puede prestar el servicio de fazón, y bueno, y ahí de esa manera se van como articulando esto, yo necesito, vos ofertás. Bueno, todos esos juegos los hacemos constantemente en los grupos de pares, y bueno, de eso se trata, ¿sí? De justamente poder linkear y que la magia ocurra, pero creemos que nos va a ir bien. Mira, estos cuellos de botella, de hecho, nosotras ya lo hemos hablado antes, estos cuellos de botella que menciona Anita, no lo veo como algo positivo, pero sí con
las articulaciones entre comunidades en general en América Latina, son cosas que pasan en Argentina y la gente que nos está viendo, por ejemplo, en Perú y trabaja con productores acuícolas, sabe que muchos de estos cuellos de botella que ha mencionado Anita también muchas veces los tenemos nosotros y no es algo lamentablemente que celebrar, todo lo contrario, pero sí lo dejo como un espacio para más adelante buscar estos procesos de articulación o compartir, que ya, por ejemplo, en pesca artesanal y en acuicultura de la costa se hace entre productores en América Latina, ¿no? Anita, estamos llegando ya al final del programa, se nos ha pasado rapidísimo. Lecciones aprendidas. Si tuvieras que rescatar una lección aprendida de todo esto, ¿qué le dirías al equipo Maima Azul de hace 1 año o 2 años respecto a estos procesos? ¿Qué les dirías? Bueno, escuchar, básicamente, que uno arranca entendiendo o preguntando cuáles son las necesidades reales de las personas con las que estás trabajando. Y hay veces que hay que separar en qué significa las necesidades o las ganas de hacer que uno tiene como organización porque busca su propósito y cumplirlo, y las necesidades de las personas. Y eso es algo que hemos aprendido con todo el equipo, de hacer las cosas a medida, ¿sí? A medida de las necesidades de las personas, ¿no? Y un poco nivelar expectativas, ¿no? Y ambiciones. De eso se trata, de entender cuáles son las necesidades y aportar la mejor solución posible, ¿sí? Y nuestra propuesta de valor es una, pero siempre tiene que estar con esa flexibilidad o adaptación para poder acomodarla a las necesidades reales. Así que esa fue mi primera lección aprendida. Y después tengo como un gran desafío, y creo que vos también lo tenés, Mari, que es encantar a las generaciones más jóvenes. Sí. ¿Sí? Si algo hemos encontrado es que en toda Latinoamérica las personas alrededor de la acuicultura, de la pesca y más, también nos pasa en nuestras productoras, son gente grande. Sí. El joven es como que ha dejado de ver esto como algo atractivo, y la verdad que si hay algo que hacemos bien desde Maima es encantar a productores activos, emprendedores jóvenes, que tengan esta vitalidad y energía de conectarse con el afuera y volver a entrar y satisfacer las necesidades de los locales. Así que eso buscamos, gente abierta. Esperamos que se encanten con esta actividad y tengan el amor y la visualicen como con este poder restaurativo y regenerativo que tiene la acuicultura, y que verdaderamente se puede vivir de esto. Y el mundo lo necesita. Sobre Así todo eso. que, qué mejor. Anita, hemos llegado al final del episodio, pero seguramente algunas de las personas que nos escuchan, si no son todas, van a querer saber más de lo que haces en Maima en general. Tenemos informes publicados de parte del trabajo que hemos hecho este año, no solamente en Maima Azul, sino en Maima en general. Redes sociales, LinkedIn, hay LinkedIn, Instagram, Facebook, todas las redes, página web. Todas las redes. Todas Todo. las redes nos encuentran en maima.lat, en nuestra página web, y después en Instagram como Comunidad Maima, Comunidad Maima Emprendedora, también en LinkedIn. Si ustedes googlean nos encuentran. Así que estamos presentes y activos en todas nuestras redes. Muchísimas gracias, Ana Webb, directora del programa Maima Azul, y por supuesto a Maima por estar en Rumbos Sostenibles. Sabemos que hay muchas cosas que hemos podido detallar más, pero esperamos que el episodio haya servido al menos para dejarles ese gustito por querer saber más de estos temas, que es lo más importante si es que aún no los conocían. Muchísimas gracias, Anita, por estar en el programa. Bueno, muchas gracias a ti, Mari, a todo tu equipo. Y la verdad que, bueno, orgullosa de tenerte en nuestro equipo también, Mari. Muchas gracias, Anita, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado durante toda la temporada. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus compartir, por suscribirse. Por favor, sigan haciéndolo porque se vienen muchas novedades. También muchísimas gracias a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido muy enriquecedor poder tener este vínculo. Muchísimas gracias también a sus autoridades, no solo por la colaboración que nos ha permitido ampliar el público del programa, sino también por permitirnos sumar
a esta conversación tan necesaria sobre sostenibilidad en nuestro país, que sabemos que también es parte de lo que la universidad lidera. Muchísimas gracias por eso. También, por supuesto, a todo el equipo de Rumbos Sostenibles, a las chicas, a todo el equipo de Frecuencia USIL, muchísimas gracias por todo el trabajo de este año. Al equipo de OANES también, muchísimas gracias por todo el apoyo. Estamos trabajando para traerles novedades, pero en lo que llegan, los animo a ver los 26 episodios que ya tenemos publicados entre la primera y la segunda temporada de Rumbos Sostenibles. Vayan a YouTube, a Spotify, a Facebook a verlos, que estamos seguros que si algunos se lo perdieron, les van a encantar. Y bueno, nada, esperando traerles novedades pronto. Esto fue Rumbos Sostenibles, donde aprendemos sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Tu amigo no es el que te regala un pescado, sino el que te enseña a criarlo y pescarlo con responsabilidad. OANES.